Bien, entonces, como les decía recién, vamos a arrancar con la plenaria a cargo de la doctora María López García. María López García es doctora con orientación en lingüística por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en procesos de lectura y escritura por la Cátedra UNESCO Latinoamericana y profesora de enseñanza media y superior en letras. Además, es investigadora adjunta de CONICET y docente de grado en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dicta cursos de grado y posgrado, dirige un proyecto radicado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en convenio con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para el diseño de materiales escolares de enseñanza de la variedad regional y codirige el proyecto Ideologías Lingüísticas en la prensa escrita en Argentina 1810-1930. Ha publicado el libro Nosotros, Vosotros, Ellos, la variedad rioplatense en los manuales escolares en el 2015. Es un orgullo que estés acá acompañándonos en esta jornada. Ella es mi amiga, pero además de eso, la primera cuestión es que es interesante, como ya mencionó María, poner en diálogo diferentes modelos teóricos, pensar de qué manera los que trabajamos desde la gramática formal podemos repensar nuestra forma de encarar el estudio de la variedad lingüística y en particular orientados al problema de la enseñanza de la variedad, que sabemos que es algo que nos atañe y nos pregunta, nos cuestiona recurrentemente. Bueno, muchas gracias. Gracias Andrea por la invitación. Gonza y María, muchas gracias por invitarme a estas jornadas de lingüística formal, que nunca había venido, porque temo las formales. Pero bueno, y yo lo que voy a intentar hacer es un poco compatibilizar las jornadas de lingüística formal en las que venimos participando hace 3 días y algún docente que me habrá quedado de la Paul McCartney de la educación, Cintia. Entonces, quiero compatibilizar un poco esos dos intereses en lo posible, así que seguramente voy a fracasar. Lo que quiero contarles ahora en este ratito es la dimensión política de lo que vinimos hablando estos días y de lo que se habló hoy y ayer en el curso de Cintia. Ver el trasfondo político que hay detrás de, por ejemplo, poner una consigna como la que hoy ayer también Cintia mostró de docentes que decían, por ejemplo, lee este texto e investiga y yo me pregunto, la Argentina tiene 200 años de historia, por lo menos 200 años de historia lingüística del español, de población masivamente voceante. Y los docentes siguen escribiendo en el pizarrón y en las consignas el tuteo. Y entonces la pregunta, digamos, vos podés escribir tuteo porque toda la vida recibiste tuteo en las consignas, y entonces decís, bueno, así se hacen las consignas. Entonces, te lo preguntamos juntos es, ¿por qué yo estoy escribiendo tuteo y qué implicancia tiene escribir una consigna tuteante? Entonces, un poco la charla de ahora es ese trasfondo. ¿Por qué nos parece natural tutear una consigna? ¿Y qué implicancia tiene para nosotros como docentes, pero básicamente para la formación del alumno o del estudiante en relación con su identidad lingüística? ¿Qué identidad lingüística del español le estás formando a un chico que durante 7, 10, 15 años le decís lee, escribe, desarrolla? Porque después voy a mostrar algunas encuestas en las que la gente dice, no, pues nosotros hablamos una deformación. Y claro, si vos lo tuteaste en la escuela durante 7 años, probablemente crea que ese voceo es una cosa medio rara, pero que definitivamente no es lo correcto, porque en la escuela enseña la lengua correcta. Así que bueno, un poco la idea es esa, es charlar en este rato el trasfondo ideológico político de esos usos lingüísticos, de esas ejecuciones lingüísticas que hacemos, tanto en las aulas como en la investigación. Es decir, en las investigaciones que estuvimos viendo estos últimos días desde la tradición de la lingüística formal, hay elecciones vinculadas con estudio de la variedad lingüística, el estudio de la variedad de tal lugar, la particularidad de el uso de los adjetivos, la anteposición de adjetivos, la copia del verbo, no importa. Entonces, es particularidades que uno dice, bueno, se dan en todas las variedades, se dan en algunas, y siempre aparece el patrón de referencia. En el estándar de, y entonces voy a arrancar por acá, ¿qué es el estándar? Cuando decimos el estándar del Río de la Plata, ¿a qué nos referimos? Porque también lo que se supone la escuela enseña. La lengua tiene que enseñar el estándar. Y efectivamente, por definición, el estándar es una variedad lingüística seleccionada por un Estado, siempre pensando en un Estado-nación que tiene un territorio y una lengua, que es una igualdad que al menos en Argentina no funciona porque es un territorio muy extenso para pensar que hay un solo estándar. Entonces, bueno, decía, el estándar es una variedad seleccionada por el Estado para hacer la lengua ideal, la lengua deseada, para todos sus habitantes. Entonces vos en tanto sos habitante del suelo argentino, ciudadano argentino,
vas a ir a la escuela para que te enseñen el estándar que el Estado quiere que vos hables. Ahora, y nosotros digamos, interiorizamos esa idea y vamos a la escuela a enseñar un estándar que no conocemos en el sentido de que no está descrito en ningún lado. Entonces cuando a vos te viene un nene y te dice yo voy en la escuela, dices no, está mal, porque el estándar del litoral va en la escuela, no va a la escuela como en Buenos Aires. Y entonces, ¿desde qué lugar, desde qué estándar vos le vas a corregir? Entonces el docente responsable dice, no, pará, debe ser un estándar de otra región, voy a buscar a dónde está el estándar. Y entonces vos te das cuenta de que tenés diccionarios de la Real Academia, manuales de Santillana, ejercicios hechos por el plan de no sé qué de Colombia y la ortografía de la Academia. Claro, y entonces el estándar, ¿dónde está? ¿De dónde es? ¿Dónde lo buscamos? No sé si se entiende por el planteo. Entonces, bueno, quisiera arrancar un poco trabajando con un modelo que me permite pensar el problema de las definiciones de estándar lingüístico, norma lingüística, que lejos de ser definiciones estancos, son definiciones que están completamente problematizadas. Estamos todo el tiempo revisitándolas y para nosotros, argentinos, habitantes de un país que se cree monolingüe y enseña español y enseña en español, urge pensar, digamos, si tenemos un solo estándar o si hay más de un estándar, y qué relación existe entre el estándar y la norma lingüística, que son dos conceptos muy distintos. Así que voy a arrancar en la primera parte, porque quisiera trabajar muy rápidamente algunas cuestiones teóricas, repasar algunos conceptos que están en este momento siendo discutidos desde el ámbito de las políticas lingüísticas, que es un poco donde, en el área en el que yo me desarrollo mis investigaciones, tanto en gestión de materiales escolares como en el análisis de las revistas infantiles del siglo XIX, que son como las dos áreas de investigación que yo tengo. El modelo teórico que trabajo es el de las políticas lingüísticas, que no tiene una metodología tan clara como pueden las formales, no tiene un método que yo voy y aplico, sino que, bueno, trabajamos un poco de historia, un poco técnica, un poco, básicamente nos centramos en la legislación, ¿sí? Vamos a ver la legislación estatal sobre las lenguas y desde ahí vamos partiendo. Así que el recorrido va a ser tal vez ecléctico. Lo que van a ver es que, bueno, voy a repasar estos tres conceptos, el panhispanismo como ideología y los instrumentos de gramatización, que son tres conceptos que voy a repasar muy rápidamente. Y lo que hice acá es les pongo la referencia más general, para el que no conoce el modelo, del concepto que trabajo, ¿sí? Por si alguno quiere ir a revisarlo, en general está colgado en internet. Traté de traerles los grandes éxitos, es decir, no les traje un tipo lateral que trabaja el pluricentrismo. No, Groyslich trabaja hace un montón el pluricentrismo, cualquier cosa que agarren de él les va a servir. ¿Sí? Así que lo que van a ver citados acá son los Beatles de la glotopolítica. Entonces, voy a arrancar por la idea básica de que la lengua española es una lengua pluricéntrica. Es decir, como se extiende sobre varios países, somos más de 500 millones de hablantes, hay muchos centros lingüísticos. ¿Sí? Atraviesa naciones, atraviesa el Atlántico, lo mismo que el inglés, lo mismo que el francés, que el catalán, que el portugués, que el bengalí. Las lenguas pluricéntricas son lenguas que atraviesan estados. En los estados americanos atraviesan regiones, porque en los casos de los estados europeos a veces es más fácil pensar estándares que alcanzan mayor, como son más chicos, es decir, bueno, el estándar tiene mayor alcance. En países como la Argentina, por ejemplo, donde tenés varios centros lingüísticos de importancia con capacidad de difusión, también tenés un problema porque no hay un solo estándar argentino. Entonces, tenemos que empezar a pensar necesariamente que el español es una lengua pluricéntrica y cuando hablamos de estándar y cuando hablamos de focos de difusión, tenemos que pensarlo a nosotros como docentes siempre regionalmente y como investigadores también. Es decir, para investigar la variedad no te sirve tomar un dato del Río de la Plata si vos estás en Río Negro. Difícilmente vas a poder trabajar y que el dato te va a valer lo mismo, porque las variedades, por más que se parecen, son siempre distintas, ¿sí? Entonces siempre tener esta conciencia de que el español es una lengua que tiene muchos centros lingüísticos. Ahora vamos a ver el problema, porque no todos los centros tienen el mismo poder, no todos los centros tienen el mismo prestigio. Entonces hay una variación que tiene que ver con los rasgos y la influencia que cada uno de esos centros puede tener. Ahora, la idea de que el español es una lengua pluricéntrica no cuestiona la idea de que hay una norma en el sentido de un patrón en torno al cual van a gravitar los conceptos de corrección, por ejemplo.
un modelo, ¿no? La norma como un modelo. Yo te digo, vos te vas a parecer a esto y desde este modelo yo voy a fijarme si te acercás o te alejás. ¿Sí? El pluricentrismo no discute que existe norma, el problema es si hay una o hay varias, ¿no? Tampoco discute la idea de estándar, si se sostiene dentro del área del pensamiento de la lengua española como pluricéntrica, seguimos sosteniendo las ideas de la existencia de norma y estándares. Groislich y otros, a los que voy a citar más adelante, y no voy a avanzar sobre esta idea, empiezan a desarrollar cómo medir la gradación de la norma y la gradación del estándar. Es decir, no se habla de una norma pura, sino de grados de acercamiento a cierta norma. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en el estándar del Río de la Plata. Es un estándar que está muy reconocido y está muy difundido, porque Buenos Aires tiene la plata para hacer los medios de comunicación. Y entonces tenés a toda la gente, todos los porteños hablando en la tele, los porteños traduciendo, los porteños en la radio. Hasta hace muy poco tiempo los locutores tenían por ley que hablar con la variedad del Río de la Plata. Después esa ley se derogó, pero al principio, hasta hace pocos años, todos los locutores del país tenían que hablar como los porteños. Cuando vos tenés ese poder, necesariamente tu estándar va a ser el más difundido y va a ser el más reconocido. Pero ¿qué pasa? Los porteños no somos muy queridos, por decirlo de algún modo, somos como el ideal de ciudadano argentino. Entonces hay una tensión ahí, porque claro, todos tienen que imitar la tonada porteña, por una cuestión de... No quiero, estoy acá sola con 2 porteños más, no me voy a hacer mucho la loca. Estatus, pónganle. Pero claro, la tensión entre, claro, yo voy a hablar con un porteño porque me sirve para, pero al mismo tiempo los porteños son despreciables y jamás querría que me confundieran con un porteño. Entonces, cuando vos habláis ahí de estándar, tenés una tensión. Y esa tensión, nosotros como estudiosos del pluricentrismo, digo, el problema que estamos teniendo, ¿cómo medimos eso? ¿Qué fuerza tiene ese estándar? Si tiene fuerza de difusión, pero no tiene legitimidad de los hablantes, ¿sí? Entonces, en la escuela y en la investigación tenemos que siempre ser conscientes de que el centro lingüístico, la norma lingüística, el estándar lingüístico son conceptos que son graduables y están sometidos a un montón de factores y hay que poder medirlos y evaluarlos a la hora de usar ese dato o de analizar un rasgo lingüístico o de corregir a un estudiante. ¿Sí? Es decir, el estudiante tiene que saber que si vos le vas a marcar voy en la escuela, se lo vas a marcar en tanto estás en Buenos Aires y le querés decir, mira, acá en Buenos Aires hacemos esto. Ahora, vos perteneces, ¿cómo es tu familia? ¿Viene del litoral? Ah, bueno, vos vas a hacer esto, bueno, buenísimo. Lo vamos a aprovechar para analizarlo en el pizarrón y vamos a ver las preposiciones. No sé para qué lo vamos a usar después, pero en tal caso, eso no se corrige con rojo. El docente tiene que ser muy consciente de que la Argentina tiene varios estándares, varios lugares de prestigio y básicamente que estamos trabajando, y ahí me opongo a todo lo que vienen diciendo en las jornadas, que es, no hablamos de lengua, hablamos de hablantes. Las lenguas son hablantes. Y entonces cuando vos le trachás con un rojo, le estás diciendo no a la forma lingüística, al pronombre, a la preposición. Le estás diciendo no al pibe, probablemente a los padres. Entonces esa responsabilidad docente, esa conciencia docente de que trabajamos con identidades personales, cuando trabajamos con lengua, no hay que perderlo nunca. Aunque sea para no... Digamos, nosotros no conocemos todos los estándares de Argentina, ni siquiera están descritos. Estuvimos 3 días viendo mínimas porciones de las diferentes variedades. Estamos todos confiando en que los chomskianos en algún momento nos van a armar los sistemas de las variedades y nos van a decir cómo funcionan todas lógicamente. Pero mientras tanto avanzamos de a poco, no tenemos descripción de las variedades como si tenemos la descripción de Madrid. La Real Academia se ha encargado de describir todos los fenómenos como ha podido. Nosotros no tenemos descripción del Río de la Plata. Nosotros decimos, con mi marido vamos al cine. ¿Y eso cómo sería como sujeto y predicado? Con mi marido, es un complemento, pero es yo y mi marido vamos. El verbo está concordando con yo y mi marido, que somos el sujeto plural. Eso hay que describirlo, hay que enseñarlo en la escuela, porque es la variedad. Es tan dramática como mi marido y yo vamos al cine, que igual hace un montón que no me lleva. Bueno, entonces, no la idea de norma, abre un espacio de debate esencialmente político sobre cuáles son o podrían ser normas vigentes de esa lengua. ¿Sí? Básicamente lo que quiero decir con esto es que estamos en un problema, pero no es que se va a resolver
es que nosotros tenemos que, como dijo el exministro, tenemos que tratar de convivir en la incertidumbre. Nosotros como docentes y como investigadores tenemos que tener la incertidumbre constante de que no hay un patrón estándar, no lo tenemos descrito, así que vamos avanzando de a poco. Pluricentrismo, la norma pluricéntrica, coexistencia de varios estándares, podríamos reformularlo como diversidad en la unidad. Si todos sabemos que hablamos la misma lengua, nos reconocemos como hablantes del español en todas las regiones hispanohablantes y nos entendemos. Y eso de hecho es un gran discurso que logró, es una gran propaganda de la Real Academia, se llama ideologema en nuestra teoría, que es esta idea de que nos une el español es nuestra tierra común, ¿sí? Nuestro espacio de encuentro. Si escucharon el discurso del rey o del presi de ahora del Congreso, es eso, es nuestro lugar de encuentro es el español. Que se opone a una idea que siempre viene en los discursos de la Real Academia conjunta, que es el panhispanismo. El panhispanismo es la política lingüística de la Real Academia, que dice que es una especie de lengua común que nos une, que es el español general, o el español total, o el español. Tiene muchas formas de ser nombrado ese español general. Pero si nos ponemos a describirlo lingüísticamente, ese español general no existe, no tiene entidad lingüística. Tiene una entidad política, una entidad discursiva. El problema que quiero mostrar acá es que se opone. O tenés una lengua con muchos centros muy diversos, con distintos estándares, o tenés una lengua que tiene un español general para todos. Es decir, son opuestos, que sería el lema unidad en la diversidad. Es al revés. ¿Se entiende? Ustedes saben que cambió el lema de la Real Academia, que antes era limpia, fija y de esplendor. En los años 90, cuando el Estado español tomó la lengua española como una marca país y empezó con los certificados de español y a darle mucha manija a todos los instrumentos de gramatización, que ahora voy a hablar de eso, lo que hizo fue cambiar el lema. No es limpia, fija y de esplendor, sino unidad en la diversidad. Pero justamente, bueno, le voy a decir un chomskiano, ¿cómo es esto? El orden de los factores. No es lo mismo unidad en la diversidad que diversidad en la unidad. Así que quiero destacar esta idea de que el panhispanismo es una ideología lingüística. Pensar que somos una misma lengua es tender a pensar que alguien va a ser la norma y que vamos a tender todos ahí en función de que no nos pase lo que dijo Macri, que entonces el peruano va a hablar peruano, el boliviano va a hablar boliviano. Esta cosa de la fragmentación lingüística, vieron que está desde el inicio del español. El español se terminó de desprender del latín y todo el mundo empezó a friquearla con vamos a hacer lenguas distintas. Primero, bueno, eso es una decisión a tomar, es decir, podemos eventualmente argentino, boliviano, y que no pase nada. Es una decisión política de los estados nacionales. Los estados nacionales deciden que no, los estados americanos deciden que vamos a sostener la misma lengua. Entonces, sostenemos la misma ortografía, generamos la conciencia de que tenemos literaturas, que tenemos culturas similares y que se entremezclan. Entonces, los estados americanos desarrollan una política lingüística y por lo tanto educativa que tiende a la unidad. Por una razón política, que es una. Ya vieron que García Márquez dijo, tenemos que abolir la ortografía. Y esa es una idea que va en un sentido distinto, en un sentido de respetar la diversidad y que resulte lo que resulte, que también es otra posibilidad. En tal caso, como docentes no tenemos que elegir nada. El Estado Nacional nos dice, suscribimos a la unidad, así que ustedes enseñan ortografía y se terminó. Así que no tenemos discusiones. Lo que dice Luis Fernando Lara, que es un lexicógrafo mexicano, cuya lectura recomiendo mucho, dice que es la coartada ideológica para penetrar económicamente en Hispanoamérica. En los 90, las crisis americanas, sale la Real Academia con esta política hispanoamericana y todas las empresas entran a América con lo de la tierra común el español, pero el petróleo común también. Entonces, una idea que es un poco lateral, pero quería comentarla porque me pareció tan interesante cuando la leí de un libro que es Historia Política del Español, que compiló José del Valle. Es un artículo un capitulito de ahí, de Alberto Medina, creo. No, yo miro como si alguien me fuera yo, estos son dos chomskianos. El propósito fundamental de la RAE, en el momento de su fundación, en las primeras décadas de su singladura, podría ser caracterizado como el intento efectivo de construir una especie de mala conciencia lingüística, una versión secularizada de una estrategia hasta entonces religiosa. La institucionalización de la lengua implicaba la necesaria autodisciplina del hablante, siempre inseguro de sus usos lingüísticos, siempre dependiente de la aprobación del padre. Y eso me pareció muy fuerte cuando él explica cómo es que se traslada la ideología religiosa y los métodos de control religioso a la lengua,
¿no? El capítulo se trata de eso. Pero me quedé con esto porque siempre me da la sensación de que en la escuela lo que logramos es este sentimiento. Que el chico diga, seguramente lo estoy haciendo mal. Y siempre tienda a pensar que lo que uno quiere corregirle, está esperando corregirle la falla. Y en la lengua, como les decía hace un ratito, es muy potente porque uno nunca sabe si está corrigiendo una cuestión ortográfica o una cuestión identitaria. Entonces me pareció peligroso no tener conciencia de esto, ¿no? De qué lugar ocupamos nosotros, si del padre que desaprueba y que pune, o del padre que te acompaña en un camino hacia, en ese caso, ya hicieron el curso de Cintia, hacia dónde queremos llevarlos o cuál es nuestro propósito, pero ella no me meto. Otro punto importante, esta idea de lo llevamos hacia una norma, hacia qué norma lo llevamos, implica que esa norma va a tener vehículos. Uno como docente o uno como investigador va a buscar cuáles son esos patrones desde los cuales se rige o se ordena el estándar. ¿Sí? Es decir, la lengua tiene que tener herramientas de discusión. Si vos querés que todo un país hable lo más parecido que sea posible, vos tenés que educarlo y tenés que darle herramientas donde esa concretamente se materialice la lengua y se pueda copiar de ahí. ¿Sí? A esto lo llama Sylvain Auroux instrumento de gramatización. Gramatizar la lengua, dotarla de instrumentos, dotarla de herramientas para ser difundida. Darle forma material, concreta. Entonces los diccionarios te dicen cuáles son las palabras de la lengua. Seguramente les preguntaron alguna vez, esta palabra existe. Esto viene de esta idea. Es decir, ¿cuál es nuestra lengua? ¿Qué forma tiene? Bueno, son estas palabras. Mira, acá está el diccionario. Estas son las palabras de la lengua y significan esto. Si vos lo usas distinto, te estás desviando de esa unidad, porque la lengua tiene esta forma concreta. Las gramáticas, los diccionarios, por extensión los libros de texto escolar, ¿sí? Las ortografías, son concretamente las herramientas mediante las cuales se difunde la forma que tiene ese estándar. El tema es quién hace esos instrumentos, quién tiene la potestad y el dinero para generar esos instrumentos de gramatización. Porque ¿qué pasa? Cuando vos transmitís esa lengua, transmitís un modelo de lengua, estás transmitiendo una ideología, una posible, pero siempre es una decisión política la que estás tomando. El tema, como hablantes, como docentes, como investigadores, es ser conscientes cuando usamos un instrumento de gramatización, un manual, un diccionario, una gramática, es tener muy claro quién la hizo, para qué, y leerlos de ahí. ¿Ah? Mi hipótesis de máxima que quiero llevarlos hoy y quiero convencer es que tenemos que hacer los docentes nuestros propios instrumentos de gramatización. No podemos seguir usando instrumentos que vienen de otros lados porque es peligroso básicamente para la identidad de los chicos. Pero espero llegar ahí. No, sí voy a llegar. Entonces delimitan la lengua que el Estado u organismo equivalente va a emplear en la comunicación, va a considerar correcta y de ese ámbito, por lo tanto va a enseñar. Un comentario muy chiquito porque ahora voy a analizar un par de instrumentos de gramatización. La distinción entre diversidad y particularismo. Y les cito acá un partito de la nueva política lingüística panhispánica. A poco de hacer el Instituto Cervantes y salir con su nuevo modelo de español para toda América y para todo el mundo y con los certificados, la academia hace un diseño de su política lingüística, un plan de acción. Entonces, ahora se difundió, pero en ese momento una amiga que trabajaba en la academia lo consiguió. Y dice, en esa partecita, no resulta siempre fácil determinar cuál es la base común, como si hubiera una base común del español para todos los 500 millones de hablantes, ¿no? ¿Quién la decide cuál es? Pues a la doble variedad española y americana se añaden los particularismos regionales. Esto tiene muchos problemas, pero voy a señalar dos. Que hay una variedad española y una americana. Eso no tiene realización lingüística, es decir, tomemos un rasgo, el vosotros, pónganle, que uno pensaría, es un rasgo que te permite dividir por Atlántico, pero no, todo el sur de España y Canarias ustedea como nosotros. Así que vos, el ceseo, que es típicamente americano, está en España también. Es decir, no tenés ningún rasgo lingüístico que te permita sostener la idea de que hay dos españoles, el español peninsular y el americano. Así que esto no tiene ninguna entidad científica. Y además, la idea de que hay particularismos, de que nosotros hablamos un español general y le vamos pegando particularismos. Entonces vos vas a Córdoba y decís Fernet y decís Juliao y ya estás hablando de cordobés. Y nosotros, la lengua tiene siempre forma de región. No hay manera de que un hablante hable una cosa
y le pueda subir. ¿Vieron esa? Le voy a contar una película, no me acuerdo del título, espero que no lo hayan visto igual, que es una de gallegos. ¿Vieron esas coproducciones que hacen? Entonces es Chile, Argentina, Brasil, entonces vos tenés que meter un actor famoso brasileño, un actor famoso mexicano. ¿Vieron esos engendros que hacen? Bueno, cuestión que es una película que eran todos gallegos, pero había uno que hacía de futbolista argentino. ¿A quién meten de futbolista argentino? A Benjamín Vicuña. Se ve que no había porteños. Entonces, ¿qué hacen? Benjamín Vicuña, que ya vivía con Pampita, antes de, bueno, no vamos a hablar de eso. Entonces, Benjamín Vicuña imitaba al porteño, pero además lo imitaba muy mal. Y siempre uso ejemplos así, porque es imposible pensar esto. No es que Benjamín Vicuña dice, le añade particularismos regionales y es porteño. La lengua siempre tiene forma de región, y tiene forma de región en todos los niveles. No es una tonada, no es que imitas una tonadita. Nosotros, la forma, ustedes van por el mundo y presten atención a la forma de pedir café. Es una pavada. Por favor, un café, me sirve un café, quisiera un café, póngame un café. Y en realidad, lo más raro fue, me regala un tintico, que escuché en Colombia. Y si vos te pones a pensar, las palabras que usamos son del español general, pónganle, regalar, me sirve, por favor, ponga, café. Las pautas de entonación cambian, es verdad, pero en definitiva el español es el mismo. Pero cada región asume fórmulas de cortesía distintas, organiza la sintaxis de distinta manera, focaliza de distinta manera. Es decir, no podemos decir, bueno, es una entonación o es una palabra. La variedad es todo. Y en todos los registros, hagan la prueba, funciona siempre. Agarran el registro más elevado académico y tarde o temprano la preposición te dice de dónde es la persona. No falla. No hay manera de suspender la variedad porque hablamos variedad. Entonces esta idea colabora con el ideologema de que hay un español que es el más puro o es el más perfecto o el más correcto, y bueno, y aparecen y se cuelan algunas cosas, ¿sí? Y esto es una idea nefasta para las variedades. Entonces ahora voy a analizar muy rápidamente un par de instrumentos de gramatización. Lo que estoy mostrándoles acá es una cita de la entrada voceo del diccionario panhispánico de dudas. Por supuesto, con la política panhispánica salieron los instrumentos panhispánicos, es decir, en España nos hacen el diccionario que tenemos que usar todos los hispanohablantes. De América, los americanos somos por lo menos el 85% de los hablantes del español. No obstante, este diccionario, vamos a ver de dónde sale. Voceo, voy a buscar la entrada voceo. ¿Qué aparece? La entrada voceo de un diccionario actual, no un diccionario histórico, ¿sí? Es un diccionario de definiciones. Voceo reverencial. Consiste en el uso de voz para dirigirse con especial reverencia a la segunda persona, bla. El tratamiento de tono elevado, común en épocas pasadas, solo se emplea hoy, es decir, no se usa. Tenemos la primera sección de voceo para un diccionario panhispánico que te dice un voceo que no se usa. Y la segunda sección es voceo dialectal americano. Cuando sabemos que los lingüistas entendemos por dialecto una variedad regional, pero un hablante común ve dialecto y dice deformación. Se imaginan los indios tocando los tambores en África, por ejemplo, decir dialecto. Entonces la palabra dialecto en un diccionario es peligroso y además es la segunda acepción. La primera es cómo se usaba en España antes. Otro ejemplo, papa. Hay tesis doctorales de la papa en América. La antropología le ha dado vuelta al valor identitario de la papa en América. Vamos a ver la definición de papa en el diccionario panhispánico. ¿Qué se esperaba? Jefe supremo de la Iglesia Católica. Papisa, ejemplos del papa. Como sustantivo masculino significa también padre. Y tercero, como sustantivo femenino. Fíjense a dónde, la extensión que tiene ese uso. América, Canarias y sur de España, es decir, casi todos los hablantes de español usamos papa para decir patata. ¿Se entiende el punto de vista de dónde sale este instrumento de gramatización? ¿Qué pasa? A nosotros nos causa gracia, pero después vamos al aula y decimos busquen en el diccionario. Primero, la idea de que el diccionario es algo que Dios escribió para todos nosotros, y nosotros vamos a buscar nuestras palabras ahí. Entonces es el problema. En algún momento de la escolarización hay que hacer un ejercicio con diccionarios y buscar, por ejemplo, el 24 de marzo busquemos todos en el diccionario que tenga la palabra desaparecido. Por ejemplo, hay muchísimos ejemplos que se pueden hacer, que es el diccionario lo hizo alguien con alguna intención. Tenemos que ser capaces, tenemos que ser hábiles para decodificar eso. ¿Nos vamos a servir de ese instrumento? Indudablemente, pero con inteligencia, y eso hay que enseñarlo en la escuela. Hay que dedicarle un par de clases a
hacer un ejercicio de definición, pero también de lectura de definiciones y de identificación política de qué definiciones hay y qué definiciones no, y desde qué punto de vista están hechas. Y por último, este ejemplo, que es del diccionario panhispánico de dudas también, que me pareció terrible. Vamos a ver. Debe tenerse en cuenta, esto es una nota al pie, Debe tenerse en cuenta que en América, en Canarias y en parte de Andalucía, como en el otro ejemplo, casi todos los hablantes del español, no se usa el pronombre personal vosotros, está definida por la negativa, no se usa vosotros, en su lugar se emplea ustedes. Ahí no hay ejemplo más perverso del punto de vista madrileño de la definición de ustedes, ¿sí? Las formas verbales de la segunda persona plural coinciden con las de la tercera persona, no coinciden nada, es decir, son cosas distintas, ¿sí? La idea de que es como ayudar a un hablante extranjero, bueno, te copias de acá, no te vas a confundir porque las dos formas son iguales. Para el hablante nativo son cosas distintas, son dos verbos distintos, con dos personas distintas. Entonces, ahora lo que quiero mostrar es muy rápidamente, y haciendo un saldo argumentativo medio exótico, es cuando vos les presentas este tipo de instrumentos a los hablantes, ¿qué empiezan a pensar sobre su lengua, sobre la lengua que hablan? Entonces lo que tengo para mostrarles son 3 filminas muy rápidamente de una encuesta que se hizo en el 96, lo hizo un equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires, de José Luis Moure y Leonora Acuña, tal vez los escucharon hablar, si a José Luis sí, además porque fue presidente de la academia hasta hace 2 días. Muchísimas preguntas sobre la identidad lingüística de los hablantes de Buenos Aires. Buenos Aires, ciudad y Buenos Aires conurbano también, ¿sí? No puse porteños porque son de Buenos Aires en general. Una de las preguntas es, ¿cómo podría llamarse la lengua que hablamos? Entonces yo lo agrupé, hubo gente que contestó, la lengua que hablamos se llama lunfardo. Entonces le preguntaban, por supuesto le preguntaban por qué. Entonces yo les fui copiando algunas respuestitas y quiero que las leamos en la clave de lo que venimos viendo. ¿Qué pasa cuando vos tenés un estándar que no está definido? Cuando tenés un estándar que no tiene una forma concreta, no se enseña en la escuela, tenés instrumentos que vienen de España, vos generás ideas sobre tu lengua. No es que es en vano que vos vayas a la escuela 7 años y eres el diccionario de la Real Academia. ¿Cómo se llama la lengua que hablamos? Lunfardo. Por ser un idioma totalmente deformado, es una gran mezcla de todo, no se respeta ninguna norma ortográfica del idioma, que eso lo vamos a ver en un ratito, esta idea de que si me va mal en la escuela la gramática, hablo mal la lengua. ¿Sí? Si me equivoco en los verbos, es que hablo mal. Esta idea de la gramática normativa de la escuela, identificada con, bueno, la gramática del hablante, ¿no? O otros dijeron, hablamos argentinismo. Eso es lunfardo, lo dijeron, no sé, 25, 30 personas, no es que solamente esto ustedes. Yo traje los 3 representativos para los ejemplos. Hablamos argentinismo, es un idioma muy mezclado, existe una cruza de idiomas, el español y el argentino. Hablamos argentino, no es castellano ni español, es un dialecto. Se va formando con el tiempo el verdadero castellano. No tiene nada de castellano, todo mezcla. La idea de mezcla de idiomas, el contacto lingüístico para los hablantes es un temor que los acompaña toda la vida. Es decir, ellos de algún modo creen que hay gente hablando español en una montaña, en África o no sé, en Suiza, y que ese es el español puro, el platinidio que se sostiene. Y todo el resto, como estamos expuestos a la diversidad, al italiano, al yiddish, al quechua, y bueno, y el español se deformó. En algún momento en la escuela hay que enseñar que las lenguas sí o sí están en contacto, que lo que define a una lengua por sobre todas las cosas es el cambio, y que eso es lo que indefectiblemente va a suceder. No es que hay que preservar la lengua del cambio porque no vas a poder hacerlo. La mezcla es un problema para todos los hablantes, porque no es auténtico castellano. Hablamos español deformado, la estructura es el castellano, pero con cantidad de modismos de estos vagos, ¿sí? Los discursos de los regionalismos montados sobre el español general. Se llama castellano, no se puede llamar de otra manera, aunque no es castellano. Y otros, pero los traje porque son interesantes, hablamos mal por los tonos, las pausas, los puntos y las comas. Esto es la escuela, si vos hablas mal, yo te corregí de miles de maneras. ¿Por qué hablas mal? Y por todo esto que me dijo la maestra. Entonces, las escuelas tienen que enseñar el castellano puro, que es un poco lo que dicen a los docentes, que es, bueno, el castellano puro lo asocia al estándar. Bueno, si yo lo enseño no tengo ningún problema, pero decime cuál es. Y esto que va en otro sentido, lo quiero retomar por algo que voy a decir inmediatamente después. ¿Dónde se habla mal la lengua? Era la pregunta esta
estas respuestas son para dónde o quién habla mal. En Perú, porque la gente está mal, no tiene educación, son pobres. En Paraguay, y estamos hablando de Buenos Aires, es decir, una presencia de estas inmigraciones muy fuerte. Algo importante, esta presencia es discursiva, porque si uno va a los índices de inmigración de los últimos 100 años, hay grandes oleadas, es decir, hay oleada siria, pero los paraguayos, los de los países limítrofes, es siempre la misma proporción desde el inicio del siglo XX, es decir, no es que hubo una oleada de peruanos en 1990, siempre fue un 2% de país, 2,5 fluctuante los últimos 100 años de países limítrofes. Entonces, el aluvión de los países limítrofes, esos castellanos deformados de los peruanos, es discursivo, es decir, no tiene ninguna realidad, no es los italianos a comienzos del siglo XX que eran el 50% de los hablantes de Buenos Aires. ¿Sí? No tiene realidad empírica este miedo, es solamente un miedo generado discursivamente. Por supuesto, porque son pobres, no ni siquiera tengo que aclararlo. En las villas, igual lo logran acá, en las villas, porque se mezclan la mezcla, ¿no? El contacto. Hablamos como cogotudos el lunfardo, pero ese idioma no es el nuestro, el castellano no lo hablamos, es nuestro propio idioma, por ejemplo, coger una mina. La mayoría hablamos de forma despectiva, no nos importa nada, somos guarangos, acá hay demasiada libertad, avasallamos con todo. Esto reténganlo en sus corazones, porque acaba de ganar la presidencia de la academia una persona que cree así. Cree que cuando una persona habla mal no se respeta a sí misma y no tiene valor respecto a su propia identidad moral. ¿Quién es la...? Bueno, querido, te estoy dando todos los datos. No, hay una cámara filmando. Estén atentos porque van a empezar a leer en Clarín esas cosas. Por favor, acuérdense de mí, no me quitan. No hagan esto con sus alumnos, no hagan esto en sus casas, niños. Desde ya los argentinos hablan mal. Hablan, ¿no? No sé de qué nacionalidad esta persona. Las malas palabras abundan, de chicos lo primero son las malas palabras. Es diferente porque los argentinos que quieran lo nuestro son nacionalistas como los milicos. ¿Qué retomo de acá? Hay el tema de las malas palabras, la educación lingüística que ven. Es la segunda. Bueno, yo tenía que estar acá por la segunda parte y no está sucediendo. Yo ahora voy a empezar a apurarme de algún modo. Rápidamente, la idea de que de la libertad, del nacionalismo, todo está. Acá lo que quería trabajar era esto. Que cuando uno trabaja con lengua, trabaja con hablantes, el hablante tiene ideologías montadas sobre los rasgos lingüísticos. Cuando un peruano tutea, y vos le decís, no, acá decimos que vos y los maestros, eso lo vi suceder, corrijan a los peruanos en sus formas lingüísticas, vos decís, si se parecen más a las de España que las nuestras, ¿por qué le estás corrigiendo el tú? Y lo que le estás corrigiendo es que el peruano está sentado al fondo. Entonces lo que quiero decir con esto es que está indexada la lengua siempre. Insisto, porque no es lengua, es una persona. Entonces, cuando trabajamos el estándar, tenemos que tener siempre en cuenta las cuestiones del prestigio lingüístico y los prestigios asociados a de dónde provienen esos estándares y quiénes encarnan esos estándares. Entonces tenemos que pensar que el estándar siempre es una construcción deliberada de un Estado o de una institución. Es un privilegio de una clase que decide la forma mía de hablar en la que vamos a imitar. ¿Sí? De una elite de Buenos Aires, de una elite de donde sea. Buena parte de la discusión, me acuerdo que con esto del lenguaje inclusivo lo inventaron las chicas del Buenos Aires. ¿Y qué querían decir con eso? Que hay una elite diciendo hacia dónde tiene que cambiar el lenguaje, y eso molesta cuando viene una chica de Buenos Aires, pero cuando viene de un madrileño, te parece lo más normal del mundo, que alguien decida cuáles son los destinos de la lengua, de una raza, de un modo de concebir el Estado, etc. ¿Sí? Con los últimos ejemplitos de las encuestas quería decir esto. Hay ideología montada sobre rasgos lingüísticos y los hablantes siempre tienen alguna idea acerca de qué valor tiene esa lengua. Entonces, esto lo quería como cerrar. Rudolf Moore está tratando de ver cuáles son las formas de medir los estándares y medir todos estos factores que están involucrados en los estándares. El estatuto político de la variedad, ¿sí? Es Madrid, es Buenos Aires, es Córdoba, es Neuquén. ¿Qué estatuto político tiene? ¿Qué lugar en la política, en la incidencia política de la nación tiene? Tiene medios de difusión, tiene medios electrónicos, organizaciones internacionales, tiene exámenes, tiene libros de texto, tiene manuales, tiene diccionarios, tiene profesores, tiene estrategias de centralización transnacional, hace norma para afuera como hace Madrid, hace norma para adentro, hace norma regional, hace norma para todo el país. ¿Qué alcance tiene? Tiene equipamiento,
¿sí? Promoción de principios exonormativos, impactan más allá de sus fronteras, mayoritariamente en países. Esto es por la idea de que las lenguas pluricéntricas en general son lenguas que vienen de los colonizadores. ¿Sí? El inglés, el francés, el portugués, el español, son todas lenguas de colonia impactando en otras regiones. ¿Sí? Hay aplicación de políticas lingüísticas que buscan reducir el estatus de las variedades no dominantes al rango de regional, que es lo que hace la academia, por ejemplo. El español, por ejemplo, el Río de la Plata es una variedad no dominante. Es una variedad que puede ser prestigiosa, puede tener su estándar, pero es una variedad que no es dominante al nivel de la madrileña, por ejemplo. No compite, no tiene con qué competir. ¿Sí? Entonces, la variedad del Río de la Plata tiene una política lingüística que le está impactando, como lo es la de Madrid. Es decir, puede generar política o tiene que oponerse a una política mayor. Y eso te deja en un lugar de debilidad. No estás solo generando, estás generando y oponiéndote, defendiéndote de otros modelos. ¿Y cuál es el prestigio de los hablantes educados? ¿Quiénes son considerados los hablantes educados? Todos esos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de trabajar con el concepto de estándar. Si no se puede agarrar un dato y decir, sí, yo uso el estándar de... No, bueno, para, ¿qué estándar? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde está? Porque el efecto es la estigmatización de las variedades no dominantes, su fonología, su morfología, sus significados alternativos, ¿sí? El desprestigio, por lo tanto, de sus hablantes. Esto lo voy a pasar para ir ya así a la segunda parte, voy a ir lo más rápidamente que pueda. Hago política lingüística, voy a ver qué pasa con todo esto en la legislación educativa. Núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿sí? Son los contenidos básicos comunes que todos los docentes de la Argentina tienen que enseñar. Y voy a buscar variedad lingüística. ¿Y qué encuentro? Que antes no aparecía, ahora aparece, debería agradecerlo, pero valoración de la diversidad lingüística. ¿Cómo se valora la variedad en la escuela? Concretamente, ¿qué hacemos? Yo quiero valorar la variedad, bárbaro. Bueno, ¿qué ejercicio hago? ¿No? Porque si yo quiero valorar la variedad, la tengo que enseñar, tengo que escribirla en el pizarrón, tengo que tener un ejercicio, tengo que, y esa es mi propuesta, dramatizarla. Yo tengo que lograr hacer análisis escolares, trabajos escolares, pero como la escuela entiende que se enseña, es decir, análisis sintáctico, análisis de definiciones de diccionario, textos explicativos, textos argumentativos que tengan reflexión y que estén incorporando la idea de la variedad como una lengua escolar, ¿sí? No la lengua escolar introducida cuando, por ejemplo, estás dando las leyendas y los cuentos, entonces dice, ¡ay, la flor del Irupé, el guaraní! No, el guaraní no es la flor del Irupé. La flor del Irupé es una leyenda y el guaraní tiene determinadas características gramaticales. Tiene eventualidad, no sé, yo no conozco guaraní, porque doy estos ejemplos si no conozco la lengua, pero el caso es, me imagino que el guaraní tiene una gramática que está descrita, y si querés trabajar con el guaraní en la escuela, por lo menos casar un pibe que sea bilingüe y poner a escribir en el pizarrón y explicar una particularidad de su gramática, no contar que el guaraní es la flor del Irupé y que muchas palabras del español tienen palabras de guaraní, como chipá, porque eso no es el guaraní, eso es un regionalismo. Y nosotros en la escuela tenemos que empezar a erradicar la idea de que hablamos regionalismos, porque el guaraní es una lengua, no es un dialectito que surgió medio escritoralmente. Entonces, el problema acá que tengo es con la palabra valoración, reconocimiento de lenguas y variedades, porque eso no tiene forma de ejercicio. No sé, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo corrijo? ¿Qué hago con valorar? Entonces, esto se replica en todos los diseños curriculares del país. La idea del reconocimiento y valoración. Que uno de Neuquén, el de Buenos Aires, por supuesto, dice lo mismo. ¿Sí? Reconocimiento y respeto, lenguas en contacto, regionalismo. Valoración social del respeto de las lenguas, relatos regionales, historias de vida contadas, creencias, leyendas. ¿Sí? Las lenguas, las variedades, no viven solamente en los relatos de los hablantes nativos. ¿Sí? La lengua vive en todos los hablantes. ¿Sí? Las variedades están en todos los registros, en los más cultos y en la puteada más guarda que está en la calle. Es decir, no podés escapar de la variedad. Entonces, a lo que voy con este tipo de legislación es el problema de que estás repitiendo ideologemas que dejan a las variedades en un lugar de subvaloración respecto de una norma general, que sería la lengua correcta, la lengua que tiene gramática. Y por lo tanto la lengua que se enseña en la escuela y que se analiza en la escuela. Entonces la propuesta que quería traer hoy es empezar a pensar las variedades desde la perspectiva de la gramática. Empezar a buscar ejercicios en donde vos analices la lengua real. Incluso las formas lingüísticas que vos podés llegar a considerar coloquiales. ¿Por qué? Porque la lengua coloquial, las formas coloquiales
tienen la misma gramática, les subyace la misma gramática, lo venimos viendo durante 4 días, y por eso vengo acá a pedirles a los generativos que hagan ejercicios en todas estas cuestiones que estuvieron viendo durante todos estos días. Se pueden bajar a la escuela, es un ejercicio fácil de comparación. Lo que mostró hoy Cintia, que dio un montón de ejemplos buenísimos, no tenés que hacer grandes teorías, es mostrarles a los chicos la diferencia entre, si yo tengo un uso en Buenos Aires del futuro, que es un futuro perifrástico, como voy a ir, me queda el iré sintético suelto, que lo uso para otras cosas. Entonces yo digo, voy a ir mañana a la escuela y caeré tipo 5, ¿no? Entonces, vos empiezas a mostrarles a los chicos que los tiempos verbales en el Río de la Plata forman un sistema que es operativo y es homogéneo y todos lo usamos igual, ¿sí? Y eso no es difícil de enseñar en la escuela porque ocupa la misma gramática que estás enseñando toda la vida, no es que tenés que aprender un modelo nuevo, es empezar a ver la lengua cotidiana en la escuela. Y el problema ahí, lo que yo creo que el problema se va resolviendo porque el chico empieza a tener la idea de que no habla una deformación, de que eso es tan gramática como otra. Y cuando vos escribís eso en el pizarrón, y escribís vos en el pizarrón, y le das las consignas con las fórmulas pronominales que él conoce, empieza a pensar que bueno, que tal vez son normales. ¿Sí? Esto es lo mismo, ¿no? Valor social, valor estándar, etc. Una cosa que quería comentarles muy rápidamente, una propuesta de la pedagogía crítica. Hay autores que es Nelson Flores y Jonathan Rosa, y después les voy a mostrar Lema, que es una antropóloga norteamericana, que tiene muchos trabajos sobre la población latina en Nueva York, que por supuesto nada que ver. Pero lo que quiero retomar de acá es una cuestión que es el tema hay registros que son más apropiados que otros. Ahí está. Que la ley de educación ahora trabaja el concepto de adecuación lingüística, justamente para no despreciar el hecho de que hay diversidad de situaciones de uso y impone determinados registros, y entonces hay registros más adecuados que otros, hay terminología que es más adecuada para un registro, la escuela enseña el registro formal, todo eso, está perfecto. Para mí, lo que me sirvió este modelo es que cuando vos tomás la idea de que hay contextos más apropiados, hay usos más apropiados para ciertos contextos, es la idea de que hay una relación monolingüe y algunos hablantes no lo son. En este sentido, hay hablantes que siempre están adecuados al contexto y hablantes que se quedan delante siempre, que son los alumnos que están siempre en el fondo y no se animan a levantar la mano, porque saben que hagan lo que hagan no se van a adecuar al contexto. Entonces, lo que estoy sugiriendo con traer estos modelos es fomentar a los estudiantes una actitud crítica de su propia vivencia lingüística. Es decir, es verdad, la escuela te quiere llevar al estándar, fenómeno. Es probable que vos no vengas, no tengas una familia que hable estándar, por lo tanto vos no venís seguro. Sabés que lo haces mal, no sabes por qué, y no te animás a hablarlo. Perfecto. Esas otras formas lingüísticas tienen que tener lugar en la escuela, pero no en el lugar del respeto y la valoración. ¿Sí? Tienen que tener un lugar real, tienen que tener un lugar, por eso me parece que la gramática es un lugar muy interesante, porque todo se puede analizar. Vos podés escribir todo en el pizarrón para analizarlo, y entonces vos no dejaste afuera esa forma que no es la apropiada para la escuela. Sí, es verdad, no me vas a hablar a mí del mismo modo que le hablas a tu compañerito en el recreo, pero para analizar vale todo es gramática, todo es lengua. Entonces sacás a los registros subestándares de la condición de dialecto. ¿Sí? Y ahora, muy rápidamente voy a la última parte, ya para mostrar algunas cuestiones de la gramática. Traje 2 citas que me gustan mucho. Una es de Lenz, de Rudolf Lenz, de 1912, que en una conferencia en la Universidad de Chile dice sobre la enseñanza de la gramática. Se llama sobre la enseñanza de la gramática. ¿Para qué estudiamos gramática? Puede decirse que a veces los alumnos han adquirido el dominio sobre su lengua literaria. Para Lenz, el estándar es la lengua literaria, ¿no? Es un detalle interesante. A pesar de las absurdas clases de gramática que no traían más que un formulismo no comprendido. ¿A qué voy con esto? A que tenemos el mismo problema hace más de 100 años, así que tranquilísimo, ya estamos igual tarde. Y un concepto de bosque, de esta preocupación que señalaba hoy Cintia, que tiene bosque, es la enseñanza de la gramática en la escuela secundaria. Bosque hizo la gramática de la academia, pero ahora está desesperado por qué hacemos en la secundaria. Entonces ahora que estamos en todo lo terminológico, no voy a detenerme acá porque Cintia dio un curso entero sobre eso. Nos vamos a detener en cómo le decimos a este tiempo verbal. Vamos a quedarnos ahí, vamos a tomar terminología lingüística. ¿Para qué enseñamos gramática? Para eso. No me voy a detener acá, voy a dar 2 ejemplitos rápidos porque esto ya hicieron el curso. Cuando vos le das un ejercicio de un 5º grado a un chico que le pedís que conjugue los verbos
contar, saber hundirse para respetar. La leyenda que los dioses griegos se repartieron en el mundo. Un hablante nativo de 5º grado no entiende qué estás pidiendo, porque es tan fácil que no se puede creer. Entonces, ¿qué pasa? Todos somos docentes, los chicos se equivocan. Porque algo raro hay, entonces lo voy a hacer mal, entonces me voy a equivocar. Bueno, voy a contar un ejemplo de la vida real, porque uno voy a contar. Mi hijastra que viene, toda picando cebolla, viene y me dice, ¿me tomás los 7º grado, sí, 12 años, ¿me tomás los verbos? Yo medio que en inglés es un desastre, le digo, ¿qué verbos de qué? No, los verbos. Ah, bueno, conjugame saber en primera persona del presente del indicativo. Sí, me dice, esperá. Saber, claro, desinencia, sabo. Dice, ¿sabo existe? Ahí a mí me dio un brote. Pero, es decir, una hablante nativa con madre y padre de letras, madrastra de letras, viene a la cocina a preguntarme si le tomo la conjugación de los verbos. Estamos haciendo su lengua. Su propia lengua nativa, no sabe otra, porque el inglés no la pega, pero es decir, estamos haciendo todo mal. Por este tipo de ejercicios, conjugar los verbos. Pero claro, mamita, ¿soy hablante nativo? ¿Cuál es la pregunta acá? Pero el problema acá no es que es tan fácil, de última lo hago en 2 minutos. No, el pibe empieza a pensar que hay algo raro. Esto que vos decías de hacer que el conocimiento sea escolarizado. Entonces entra a circular en otra lógica. Un ejemplo, de que querés mostrar la duplicación pronominal del objeto directo y directo. En ningún momento les muestran el caso clásico, ni siquiera en Argentina, americano, de que nosotros duplicamos objeto directo y concordamos el pronombre con el sujeto de la oración. Decimos nosotros, yo le di de comer a los chicos, no digo yo les di de comer a los chicos. Eso es sistemático en América, sistemático en toda América. Y estoy harta de ver ejercicios en los valores que no lo dicen. Entonces, a esto me refiero. Si vas a analizar esto, si vas a tomar el trabajo de la duplicación pronominal, que la tenés que hacer, porque esto se enseña, en algún momento lo vas a enseñar, contales, chicos, todo lo que hacemos todos nosotros es normal y pasa por esta razón. Fíjense cómo concordamos, cómo lo hacemos. A esto me refiero. No es que hay que aprender una teoría nueva. Hay que empezar a pensar en la lógica de la variedad y aprovechar las instancias que tenemos cuando enseñamos gramática para pensarlo en una lógica más de lengua real, para empezar a desautomatizar a los chicos de que el análisis lingüístico es una cosa medio rara como conjugar los verbos y algo malo va a pasar. Bueno, esto paso, pero esos son los ejercicios de conjugar los verbos. Lo que la profesora quería era que usara los tiempos verbales de la narración escrita. Entonces el pibe, no, pero este es buenísimo, porque estamos hablando de primer año de secundaria, son 13 años. Le pide, no le pide, fíjense la consigna, ni siquiera categoría, no, pasado femenino, sí, cabeza. ¿Qué hace la persona con palabras? Fíjense las palabras que le piden, toro, emperador, escritor, conde, puede llegar a tener un caso, una excepción. Toro, torera, héroe, heroínos, ayudante, ayudanta, gallo, gallina, gallinos, no sabía, estudiante, estudi, joven, jovencitas, francés, franceso. Estas personas hablante nativa de la lengua, se los juro. Para mí, esto lo que el ejercicio muestra es que sabe que esto es algo escolar, pero no sabe muy bien qué, porque es el femenino. No está pidiendo, ponele condesa, que sea difícil, no sé, heroína, pero gallo, estudiante, joven, francés. No podés fallar en francés. ¿Se entiende lo que me refiero? Ese es el problema. Que para eso que no vayan a la escuela. Entonces, el concepto de esto, bueno, acá traigo la heroína de todos ustedes, de mía también, que es Ángela. El concepto de gramaticalidad apunta a conciencia metalingüística, que no es, por cierto, propiedad de gramática. Lo tenemos todos, los chicos en particular, ¿sí? Es tener que empezar a desarrollar esta mirada en la gramática escolar. Esto que lo vienen diciendo hace 200 años, no creo nada nuevo. En ese sentido, a la escuela le compete promoverla y desarrollarla a través de la reflexión sobre la lengua y los experimentos gramaticales. Esto que ustedes hacen, que está buenísimo, que es, funciona en el español de tal variedad. Pero esto es imposible. La idea del asterisco, que en la escuela no se usa jamás, que es la idea como operan los científicos. ¿Sí? ¿Por qué algo funciona, pero básicamente por qué no funciona? ¿Por qué un hablante nativo jamás haría esto? Es un experimento buenísimo para hacer con los chicos. La idea de que no tenés que siempre estar enseñando algo que se cierra y entonces vos das una definición y la tomás después la tomás en el examen.
Hay ejercicios que yo lo probé y funciona, que hay ejercicios que no resuelven del todo, que vos los practicaste, lo que enseñaste fue un método de pensar la lengua. Es lo máximo de lo que vas a obtener. Entonces que no puedes tomar eso porque no puedes ver bien o mal. Entonces hay ejercicios que son por premio. Vos hay cosas que las tomás fijas porque lo tienen que saber y vos le podés decir bien o mal. Pero estos ejercicios que vos capaz los haces, los tomás en el examen pero no le pones puntaje, le decís por premio. Y el que lo resolvió bien, y no sé, a mí yo cocino, entonces me sale, capaz le llevo unos brownies, qué sé yo. El premio que sea, capaz, igual bien lo que los pibes se ponen, le llevas un bombón y la flashean, porque claro, no están acostumbrados a que de esas cosas. Entonces, compras una bolsa y los tipos. Entonces, estos ejercicios, por ahora, hasta que nosotros armemos una gramática y podamos, ¿no? Mientras bancamos este tiempo que los generativos me arman la gramática, los ejercicios de los exámenes, estas secciones son por premio. Resolveme esto del modo que vos puedas con estos métodos que estuvimos viendo en clase, que es cómo resolver oraciones que no cierran o formas lingüísticas que no cierran. ¿Por qué esto no sucede en tu lengua? ¿Cuál es tu hipótesis? Y por ahora va por premio. Ustedes descubren la resolución, ya ahí poco puntaje. Se vale de datos positivos, pero también de los negativos. Empezar a operar de ese modo. Empezar a operar todos con la incertidumbre. Los docentes que no sabemos nada y todos operemos con la incertidumbre. Ejercicios, claro, saqué una de Bonn, porque sos mi amiga, de Brandon, ellas trabajan en muchos tipos de ejercicios en la universidad. ¿Sí? Que trasladan este modelo cómo operan los formales sobre las oraciones y cuáles los valores de saber recogidos en el diccionario se corresponden con A y C. Acá no sabe llover, yo supe tener un naranjo, usted sabe equivocarse frecuentemente. Bueno, a ver, contame qué pasa acá. Busca una explicación para esto. Por supuesto que, claro, hasta llegar acá vos hiciste un camino. No es que, hola, ¿qué tal? Es que yo ya Cintia de un curso, yo no me voy a ocupar de cómo se llega hasta acá. Pero claro, lo digo como una propuesta. ¿Sí? ¿Cómo pensar la variedad en la escuela? Así. El problema de los verbos. Yo no me los acuerdo, nadie, yo no en mis alumnos tampoco, los nombres de los tiempos verbales. Armé un cuadro. Ordené de pasado a futuro, no como lo ordenan los manuales. Ordené por temporalidad, a ver si era más organizativo. Porque cuando le mando un cuadro al chico, yo espero que se acuerde el cuadro, que entre visualmente. De hecho, en la secundaria nunca se pegan muchos carteles, pero sería útil pegar un cartel que vos tenés durante un año entero, los nombres de los tipos verbales ahí pegados, que finalmente te terminan entrando, porque, bueno, explícame, ¿por qué simple? ¿Por qué compuesto? Son dos palabras, no es tan difícil. Obviedades, ¿qué es pasado? Ordenás de pasado a futuro. Serás la primera persona. Justamente, porque si vos al hablante nativo, como en todos los manuales, le das todas las formas verbales, entiende que las necesita. Si no, ¿por qué me las das? Porque no sé conjugar. Por supuesto que verbos de cultura, verbos escolares, arguir, se lo vas a enseñar vos y vas a ver la forma, cómo es, el ditongo, si no sé qué. Amar, temer y partir, un hablante de 12 años no necesita que vos lees la conjugación de todas las formas, precisamente por ser hablante nativo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuadros de verbos donde vos le das la primera y le decís, yo te muestro la primera para que sepas a qué nombre se corresponde, qué forma, y vayas aprendiendo los nombres y finalmente lo puedas operar. El resto lo haces vos, justamente, confía en tu intuición lingüística. Se trata de esto, de que los chicos empiecen a desnaturalizar que es un aprendizaje escolar, sino que ellos tienen la gramática. ¿Sí? Está en un cuadernillo que ahora se los voy a pasar. Entonces, y por último, yo estoy cerrando. La propuesta es ensayar una enseñanza basada en atender tanto al corpus real, que es lo que vengo comentándoles hasta recién, ¿sí? Trabajemos con la lengua que sucede en el aula, que sucede en la región, es decir, gramatizarla, dotarla de gramática, eso que nosotros consideramos que es un regionalismo, pero también de estatus, porque nosotros sabemos que hay todo un trabajo desde básicamente las academias histórico de desvalorización de las variedades. Entonces tenemos que trabajar sobre las encuestas, que la gente deje de pensar que habla un desvío. Les doy un par de ejercicios muy simples. Está también en el cuadernillo, después lo copian si les interesa. Esto funciona siempre, funciona desde cuarto, lo probamos en cuarto grado, en segundo año funciona igual, aunque parezca para nenes de bebés. ¿Qué es así? Vos tenés el diagnóstico, ya me dijo Cintia que no se puede decir diagnóstico. ¿Cómo se tiene que decir? Estado de la situación. Estado de la situación. Vos entras al aula, tenés que ver el estado de la situación. Porque es verdad, muchos docentes me cuentan, me entero en junio que tengo un hablante chino que no hablaba porque no entendía castellano. Esto es historia real. Bueno, ustedes saben que en Buenos Aires hay
muchos barrios donde hay comunidades muy concentradas. Entonces te puede pasar que vos tengas 35 alumnos y de esos 6 sean nenes chinos, que se hablan entre ellos, pero no entienden. Vos tenés que hacer que el almacenero te traduzca la lista de materiales al principio de año porque el padre tampoco entiende y entonces no sabe qué llevar, ¿sí? Entonces, vos tenés que hacerte una idea de a quién tenés adelante, por un lado, y ellos tienen que saber que van a poder hacer lo que les parezca con su lengua, que ellos van a poder levantar la mano y hablar desde el primer día. Este ejercicio es buenísimo. Digo, para eso funciona. Les das, me lo copié de un equipo de investigación catalán. Les das pétalos de flores que hiciste con papel, eso de las maestras. Afiche. Entonces, mi madre es maestra, así que yo, chicos, doy clase de recortar con la tijera esa de picos. A cada pétalo le corresponde una categoría. Las podés llevar vos las categorías o las inventan con los chicos. En el pétalo amarillo van las lenguas que me parecen muy lindas. En los pétalos celestes las lenguas que me parecen difíciles. En los pétalos rojos van lenguas que sé, lenguas que escuché, lenguas que me gustaría aprender, lenguas que escucho y entiendo, lenguas que escucho y no entiendo. Es decir, la categoría que se te ocurra. Entonces, cada nene va armando. Es más, hay chicos que incluso mostraron que conocían alfabeto coreano y empiezan a escribir los distintos alfabetos. Entonces, repartís tal vez por grupo, tal vez cada nene. Y ahí empiezan, porque miren que los nenes empiezan a preguntar todo. No, pero es lengua y esto, y les empiezan a preguntar cosas. Y esto está así, loco, ¿sirve si hablo coreano? Y si yo le escuché en mi barrio, el chino del almacén, todo. Es decir, que todo se puede escribir en el pétalo. Y entonces empiezan a descubrir que todo es lengua, todo vale. Realmente es muy liberador este ejercicio para que empiecen a surgir las lenguas del aula. Y que se den cuenta, y empiecen a preguntarse, pero espera, ¿qué sabe una lengua? Bueno, a ver qué sabe una lengua. Vale lo mismo, entenderla y no entenderla, sí vale lo mismo, solamente que va en distinto pétalo. Y después armar las flores, algunos los cuelgan directamente, no sé si los colgaron para sacarme la foto a mí que yo me quedara contenta o qué, pero me mandan los profes las flores que resultan, el caso es que el ejercicio resulta muy bien para liberar las lenguas del aula, que vos te enteres de a quién tenés adelante, pero básicamente que los chicos ya sepan que con vos está todo bien en relación con las lenguas, que ellos van a poder hablar y van a poder preguntar la más mínima obviedad y que en ese sentido son todos iguales. Hay un libro muy fácil de leer, muy didáctico, Preconcepto lingüístico, que está colgado en internet, de Marcos Baño, sobre este tema, para seguir avanzando sobre este tema. Otro que está bueno para escribir, también para escribir las diferentes palabras y diferentes lenguas y ver a dónde llega, como un ejercicio para abrir las lenguas, para ver qué dicen los chicos. Nosotros agarramos estas palabras porque nos sirven a nosotros para nuestro público, que es rosquillas, chango, mantequilla, juguito, manguera, pibe. ¿Conoces el significado de todas las palabras? ¿Alguna vez las escuchaste? ¿Las usas en la vida cotidiana? Entonces, como tenemos mucha diversidad y son palabras en general del guaraní o del quechua o de la tele, algunos las conocen, otros no. Entonces, algunos profes lo que hicieron fue hacer cuadros. Entonces, las conoces, las escuchaste, entonces les van rellenando distinto, comparar con tus compañeros. Bueno, vamos a escribirla y empiezan a surgir este tipo de cosas. Empieza la charla, vos empezás a escribir en el pizarrón. Para también fomentar un pizarrón de análisis, un pizarrón de discusión, un pizarrón donde vamos pensando, escribilo vos, fíjate. Que empieza a circular la idea de que las lenguas se analizan, se trabajan, se moldean y circulan todas en el aula. ¿Sí? Entonces quería mostrar este ejemplo de pizarrón que es para mi gusto bastante ordenado, pero para una maestra esto es un caos total. Mirá este pizarrón, mirá lo que resultó, y para mí era como tenía flechitas, estaba re prolijo, y para ella era como no te puedo creer, porque además que acá no saca nada. De acá no puede recuadrar nada y decir estudien para mañana. Y esa es la idea. Entonces, orientaciones para la evaluación mientras tanto, porque pasa esto, nosotros estamos tratando de implementar esto desde el Ministerio de Ciudad. Por alguna razón, pasó a los contenidos. Vos sacá también esta parte. Por ejemplo, que los docentes tienen que tener estrategias para ir evaluando esto. Algunas ideas. Participación activa en las charlas durante la clase. Eso es una obviedad que todos los docentes conocemos. Capacidad para ser extensivas a la gente cercana a las preguntas de las actividades y los temas de las discusiones que se generaron. Eso hay repercusión familiar, te das cuenta, algunos padres vienen te dicen, algo pasa ahí. También hay que hacer extensivo a otros temas. Si cuando hablas de otros temas, el chico te saca, eso es lunfardo, y vos te das cuenta que de algún modo pegó. Reconocimiento progresivo de los fenómenos trabajados en las distintas esferas de la comunicación. El uso, aunque sea impreciso, de términos e ideas planteados en una actividad para la resolución de otra actividad, en lectura, escritura, reflexión sobre el lenguaje.
acá les pongo, este es el cuadernillo que diseñamos con el equipo de la Universidad de Buenos Aires. Por ahora está este, Las lenguas que somos, que es un cuadernillo de más o menos 30 páginas, con actividades como las de la flor de lenguas. Hay muchas actividades así que atienden a las diferentes representaciones que vimos en las encuestas. Por ejemplo, hablamos lunfardo, hablamos argentinismo, entonces tenés pequeños ejercicios para que cuando te surge ese tema en el aula, en algún momento, a propósito capaz de un tema de historia, por ejemplo, los argentinos hablamos como los italianos, bueno, tenés ejercicios para hacer en una clase, en 2 clases capaz, para ir echando temas de variedad en relación en este caso, en este cuadernillo sobre las representaciones de tu lengua, de tu identidad lingüística. En un par de meses sale una propuesta que es las lenguas que analizamos y es la versión de análisis de gramática. Entonces, pequeños ejercicios, un poco desde la perspectiva formal, de análisis oracional, para empezar a darles a los maestros, a los profes, ideas de cómo trabajar desde esta propuesta de la variedad. Justamente pensando en lo que les decía en la primera parte de la charla, no tenemos instrumentos de gramatización. No hay. Los manuales los hace Antillana, los hace Estrada, son empresas transnacionales. No tenemos diccionarios, tenemos un diccionario argentino que lo hizo Clarín, lo dejó de hacer, entre las que acá tenemos representantes de la factura concreta, es el diccionario de la lengua de la Argentina, el diccionario integral de la Argentina, no está en internet, es decir, no circulan materiales que den cuenta de la forma de nuestro estándar. Entonces, ¿podemos esperar que la academia se vuelva realmente pluricéntrica? Yo creo que no les conviene, porque los instrumentos de gramatización se compran y le dan plata a España. Yo no soltaría ese negocio. Yo por España no suelto ese negocio, pero ni a palos, porque son gramáticas, diccionarios, ortografías, cursos de lengua e idiomas que se pagan y que va la plata a España. Esa lucha para mí no la podemos dar porque no tenemos, o sea, a mí me explicar a ustedes, no tenemos con qué darla, pero nosotros vamos al aula. Entonces pienso que por eso puse como estrategia de resistencia, que es un poco bueno, pero en el fondo es eso, nosotros sí podemos hacer ejercicios en el aula, nosotros sí tenemos a los chicos adelante y podemos tener una incidencia en las representaciones que tienen en su propia lengua y tenemos modos de empezar a gestionar formas de validar, de gramatizar la variedad. Por eso, ¿viste? Son como un par de cuadernillos que tienen, digamos, en varias universidades están armando esto. La idea es que funcionen en red y que empecemos a trabajar con nuestros propios materiales y gestionar nuestras propias representaciones y nuestros propios estándares ya en la escuela. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.